contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Hacer o no hacer. ¿Dónde reside el delito? A veces la acción condena, otras, el silencio es cómplice. Esto es acción u omisión penal. Empezamos. Jueves 12 de febrero de 2026. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Acción u Omisión Penal. Es un gusto para nosotros estar nuevamente aquí en este programa y compartirles un nuevo temas interesantes en compañía del doctor José Alejandro Andrade Páez y por ahí nuestro compañero más reciente con sus cápsulas, el doctor Cuauhtémoc Jaime Gallegos Merino. Es un gusto que esté aquí con nosotros acompañándonos también e ilustrándonos con sus cápsulas y pues muy buenas tardes, doctor, un gusto que esté aquí conmigo otra vez. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, con el gusto doctor. de tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias, doctor Andrade. Gracias, maestra Saavedra. Muchísimas gracias. Y pues el tema de hoy es un tema bastante interesante, temas que hemos venido trabajando, que hemos venido desglosando un poquito con relación a los medios alternativos de solución de controversias. Pero hoy vamos a hablar específicamente de lo que es la mediación en asuntos penales. Un tema bastante interesante, ¿no, doctor Alejandro? Claro que sí. Si hablar de derecho penal es difícil. Hablar de medios alternativos de solución, pues evidentemente que es una responsabilidad muy grande por parte de una autoridad. Así es. Porque pues la víctima ya sufrió. La víctima, dependiendo el delito que haya sido presa, pues bueno, eso se va a quedar en su haber, en su vida, durante no sabemos cuántos años. Es el daño moral que pudiera existir. Para el victimario, pues estamos hablando de que una pena privativa de la libertad, sea 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, las que sean, si cumple su sentencia, ya es libre, ya terminó, pagó. ya pagó, ya hizo lo que tenía que hacer y adiós. Es. Y es que precisamente lo que comenta el doctor ahorita es el cómo se planteaba el derecho penal antes de las reformas que hubieron con relación a nuestro nuevo derecho penal oral acusatorio. Y precisamente antes existía esta justicia retributiva en donde precisamente una persona cometía un delito, cometió una infracción hacia las normas penales que existen en México, se le daba una sentencia, una punitividad, y entonces esta persona la cumplía y pues ya no pasaba nada. Entonces parecía esto que solamente se trataba de dos personas o dos entes en este procedimiento, que era el Estado y el victimario, como bien lo dice el doctor, pero se olvidaba un poquito de lo que era la víctima. Claro, y bueno, es uno de los atributos de nuestro actual sistema de justicia penal oral acusatorio, en el que en lo personal a mí me deja mucho que desear con respecto al asesor jurídico. La víctima tiene acceso, tiene su derecho a contar con un asesor jurídico, ya sea privado o que lo brinde el Estado, que por lo regular, bueno, viene siendo de oficio, porque pues por la falta de dinero. Cuando existe el apoyo, pues bueno, un abogado particular sería lo más idóneo, pero que chambeara, ¿no? Así es. Porque eso de me adhiero a todos y cada uno de los términos expuestos por nuestra representación social, pues digo, eso deja mucho que desear. Así es. Y precisamente hemos hablado en constantes ocasiones que México se ha tenido que ceñir por la firma de tantos tratados internacionales a las normativas internacionales que existen, y parte de ello es precisamente una
resolución que sacó la ONU, que es precisamente de donde se deriva ya el uso de estos medios alternativos de solución de controversias y de estas leyes que se crean con relación a los medios alternativos de solución de controversias, para dar origen a esta ley que precisamente habla de Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. Entonces, esta ley como que sienta las bases y México, por haber firmado estos tratados internacionales, está obligado a cumplirla y por eso se empiezan a implementar más los medios alternativos de solución de controversias en lo que es la legislación mexicana. Primero, pues con esta resolución de la ONU, precisamente se hace una reforma a lo que es el artículo 17 constitucional y al 18 constitucional. Y precisamente es esta reforma al 17 constitucional es el que da pauta a la creación de todas estas leyes en materia de medios alternativos de solución de controversias. Sí, claro. Tenemos fundamentación legal, está bien. Pero tenemos que ser muy éticos, muy responsables en esto. Cuando tocamos este tipo de temas, ¿no? Imagínense nada más, estábamos viendo y platicando aquí en la antesala la noticia de los niños que se pelearon en la secundaria. ¿Cómo podemos absorber de un menor de edad, secundaria, cuántos años? Unos 15, 14. Entre 12, 13, 14 a lo máximo, que tengan la mentalidad llevar un picayelos, navaja, una punta, ¿no? Una punta para idear hacerle daño a un compañero. Los que nos escuchan deben de tener hijos, deben de tener sobrinos, nietos, no sé. Mandarlos a la escuela, prepararles el lunch con ese cariño que sale de la madre, del padre, no sé, y que le avisen que fue picado y a lo mejor ya sin vida. Creo que ahí es una situación bastante urgente de asimilar y analizar. Así es. ¿Qué estamos viendo? Una sociedad en la cual, qué bueno, queremos ser como el viejo continente, queremos ser maduros, tenemos un sistema procesal en el cual nos está dando esas primicias para llegar a unos medios alternativos de solución. Sin embargo, la población todavía no está debidamente preparada para ello. Yo quisiera preguntar si esos familiares de este niño que fue agredido, si estarían dispuestos a llegar a unos medios alternativos de solución. Pues creo que la respuesta ya la tenemos. Claro, y es que precisamente los medios alternativos de solución de controversias en materia penal van encaminados a eso, a la humanización de las personas. Existen ciertos delitos o el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 185, 86 me parece, precisamente marca estos delitos en los que sí se puede llegar a una resolución mediante los medios alternativos de solución de controversias y en los cuales no. Y precisamente estos de tipo violentos, en donde pues las personas infringen algún tipo de violencia o en la violación o en algún otro delito grave que ponga en riesgo la vida o sea en contra de la vida de las personas, precisamente no están contemplados estos medios de solución de controversias. Alcances, ¿no? Yo creo que en la praxis se escucha muy bonito en el texto, pero en la praxis vemos que es completamente distinto. ¿Cuáles son los primeros que empezaron a adecuarse, vamos a llamarle? Aquellos, el típico cartonazo que le llamaban, ¿no? El laminazo, los choques, los choques, vamos a quitarle chamba al Ministerio Público porque pues aquí se llena de coches chocados, se llena de situaciones
que son al final de cuentas daños a la propiedad ajena. Y son delitos leves. Ok, pero se abre una red de corrupción con los corralones. Sí. Y ya lo hemos vivido en el Estado de México, incluso en carne propia, ¿no? Como preferimos abandonar el carro a enfrentarnos a una situación en la que sale más caro pagar el corralón que el valor del vehículo. Así ¿sí? es. O sea, cómo se ostenta una solución hacia un problema que termina en corrupción de las propias autoridades, porque pues hay que ser sinceros y hablar las cosas como son. Así es. Cuando remite al juez cívico, pues el juez cívico ya tiene también marcados sus linajes para llevarlos a la práctica. Y aquí nos damos cuenta de que, pues bueno, no fue realmente una solución, más bien fue violatoria a la víctima. Sí. Revictimización, llegamos ante ese tipo de situaciones. Entonces, vaya, no podemos decir de que el delito más leve pudiera ser el que tenga más grado y alternativa de tener ciertas soluciones, porque realmente de soluciones no están dando nada. Sí, claro. Y precisamente la implementación de estos medios alternativos de solución de controversias en materia penal, por eso ha sido bastante complicado. Precisamente porque las personas que imparten justicia, por decirlo de alguna manera, no están debidamente capacitadas ni están actualizadas en estos temas. Claro. Sí, y qué importante es. O sea, la idea es de primer mundo. Si comentábamos en programas pasados, bueno, estábamos hablando de que en el viejo continente, Holanda, Alemania, sale un sentenciado a determinados años de prisión y es el mismo que se sube a su transporte público y se va a encerrar solito. Claro, porque si no lo hace, pues sabe cómo le va, ¿no? Allá realmente tienen una policía muy exigente, vamos a llamarle. Pero aquí, ¿cuántos años nos va a tardar en asimilar ese tipo de situaciones? Sí es cierto, tenemos que cambiar y tenemos que evolucionar, y ese es el objetivo de nuestro actual Código Nacional de Procedimientos Penales. Mas, sin embargo, ¿qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos para poder entender esos alcances, esos medios de solución? Estamos enseñando a nuestros hijos a llevar esa mediación, vamos a dejarla tranquila, entre hermanos. Sí, claro. O estamos consintiendo más, o lo que es peor, estamos castigando parejo. Ignorando. Entonces, o ignorando, que es peor. La primera figura, no se nos olvide, la primera figura social es la familia. La familia. Y si queremos llegar a entender por lo menos ello, pues tendríamos que empezar desde la propia familia, ¿no? Así es. Pero nos encantaría escuchar en este momento a nuestro queridísimo amigo el doctor Cuauhtémoc con su cápsula, con sus recomendaciones con relación a lo que es el tema de mérito, el tema del programa del día de hoy. Por favor, doctor. Sí, hola, muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, en acorde con el tema que estamos hablando, ¿no?, de la resolución de controversias, el tema que les propongo hoy le puse el abogado y el don de los dioses, la oratoria en la resolución de conflictos. Bueno, pues para mí es muy importante en el derecho el uso de la oratoria. Pero ¿qué es la oratoria? ¿Qué es lo que va a distinguirnos precisamente de cualquier otro tipo de comunicación o de expresión de manera verbal? Bueno, vamos a recordar un poco a los griegos, porque como ustedes recordarán, nuestro derecho es eurocentrista y viene desde los antiguos griegos, pasa por los romanos, después toma nueva forma en el derecho canónico, del derecho canónico pasa a España, España nos los manda como el derecho indiano, aquí con Benito Juárez tiene unos cambios tomados de la Revolución Francesa, y bueno, ese es el derecho que tenemos hoy en día, el sistema procesal acusatorio de juicios orales. Y entonces voy a remitirme un poco al pasado para entender la importancia de que el abogado sepa oratoria. Allá en el año 461 a.C. al 429,
el gran estadista Pericles lleva al esplendor de Grecia. ¿Y de por qué estamos hablando de esplendor? Porque el esplendor no solo es en lo económico, no solo es en lo político, sino en lo democrático. Y entonces Pericles se preocupa porque sus jóvenes sepan oratoria. Pero ¿qué es la oratoria? Vamos a dar algunas triadas de las cuales nos habla nuestra queridísima maestra Elena Bernstein en su libro Retórica y Poética, que por default lo pueden bajar en PDF todas nuestras compañeras y nuestros compañeros, ya sean abogados o estén estudiando. Entonces ella habla de las cuatro triadas básicas de la oratoria. ¿Para qué es la oratoria? Para empezar, lo consideraban en la antigua Grecia un don de los dioses, el don de la palabra. El don de la palabra, este don de la palabra que venía de los dioses precisamente. Y entonces, ¿qué es la oratoria? En primer lugar, es convencer, conmover y persuadir al que nos está escuchando mediante el lenguaje y el movimiento corporal. Esas serían las primeras tres características. Ojo, la oratoria no busca la verdad. Eso debe quedar muy claro. Es convencer, persuadir y conmover. Ya veremos si se logra la verdad, pues qué bueno, eso sería un plus. Posteriormente se enumeran tres elementos que debe tener la oratoria. Debe tener ethos, pathos y logos. Ethos es la propuesta ética que voy a hacer. El pathos, la emoción que yo le ponga, que yo impregne a mis palabras. Y el logos, el conocimiento que tenga del tema precisamente. Tercer triada. En los seres humanos nada más podemos hablar de tres ejes lingüísticos y de ahí no nos podemos mover. Podemos hablar del yo, podemos hablar del tú, del él, o sea, de la otredad y del mundo real. De esos tres ejes temáticos no nos podemos mover. Y por último, hace la maestra Elena Bernstein una recopilación de los tipos de oratoria que los griegos nos heredaron. Y entonces estamos hablando en primer lugar de la oratoria panegírica, epidística o encomiástica. Este es para hablar en honras fúnebres, para hablar bien de una persona o para hablar mal de otra. ¿Sí? Ahí también ella habla de la oratoria jurídico-forense, que es la que utilizamos en los juzgados, no tiene mayor explicación. Y por último, la oratoria político-deliberativa, que era la que utilizaban los griegos en el centro del ágora para ponerse de acuerdo a los problemas que competían precisamente al polis, a la sociedad. Yo les recomiendo a los oradores que se vayan preparando, les recomiendo un libro que se llama Educación de la Voz para Juristas, también, del Pino. También a lo mejor lo pueden bajar el PDF, que es un libro excelente porque te va a dar tips, te va a dar una serie de guías o recomendaciones precisamente para aplicar la oratoria. Y les hago una recomendación: siempre el humor es un rompehielos imprescindible para empezar nuestras presentaciones, ¿sí? Bueno, deben tomar los oradores dos conceptos básicos. El primero, el que se llama la glosofobia, que es miedo a hablar en público o en auditorio. Ojo, hay que separar sociológicamente, una cosa es público y otra cosa es auditorio. No voy a profundizar en ese tema, pero es importante mencionarlo. Y por último, no solo glosofobia, y la otra palabra es kairos. Los griegos tenían la palabra kairos, que es el arte de decir la palabra exacta en el momento justo. Eso es kairos. Y bueno, ¿cuáles son los elementos de la preparación del tema? La maestra Elena Bernstein, repito, pueden bajar el libro que se llama Retórica y Poética, editorial UNAM por RUA, lo pueden bajar por default. En la definición de retórica, sí, ella va a dar una estructuración con los términos en latín de cómo podemos preparar nuestro tema, que es, primero, la obtención de la información. Segundo, cómo vamos a estructurar nuestro discurso. Empezamos con un exordio, es decir, un epígrafe, una invitación a que nos escuchen. Posteriormente vamos desarrollando los temas, sí, del tema que vamos a tratar, y el cierre espectacular. Ahora, es muy importante que el orador
En los años que yo llevo dando clases, más de 30 años, en los últimos 20, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, siempre a mis compañeros, a las muchachas y a los muchachos, a los agentes del Ministerio Público de la Federación, al Policía Federal Ministerial y a los peritos en general, tanto del Fuero Común como del Fuero Federal, les hago ver que tomen conciencia los elementos básicos que debe llevar su discurso de oratoria. 1. La memoria. 2. El contenido. 3. La dicción, que las palabras se comprendan perfectamente bien. El tiempo. El dominio escénico, es decir, que no se pongan nerviosos ante los demás. Para esto hay técnicas, ¿sí? El control de grupo, que no perdamos de vista a los compañeros o compañeras que nos estén escuchando. La emotividad, el patos y la improvisación que en cualquier momento puede darse. Por eso es muy importante que un abogado o una abogada puedan tener una cultura básica, amplia, para que puedan moverse en estos diferentes campos lingüísticos. Y entonces, tomar en cuenta el espacio físico, porque puede ser aliado o puede ser un enemigo. Y entonces aquí, ya para ir cerrando esta cápsula que me permite el doctor Andrade y la maestra Saavedra, principios de la democracia griega. La retórica es persuasión, por lo tanto, la oratoria y la democracia son inseparables. Mientras exista la retórica y la oratoria para transmitir ese mensaje, existirá la democracia. Y mientras exista la democracia, existirá la retórica y la oratoria. Ojo, ¿qué quiero decir cuando hablo de retórica? Hay que tener mucho cuidado con esta palabra, porque a veces hemos dicho, es que ese político o esa persona es pura retórica. ¿Será cierto eso? ¿Acaso nuestros representantes, digo, en alguna etapa en la historia, algún senador, algún diputado, saben qué es una enalaje? ¿Saben qué es una interrogación retórica? ¿Saben qué es una metonimia? ¿Saben qué es una sinécdoque? ¿Saben qué es una paronomasia? ¿Saben qué es una metáfora? Es decir, tenemos miles de figuras retóricas. Por eso a la élite griega se le entrenaba precisamente en estas artes, y hasta la fecha se le sigue dando a nuestros muchachos, a nuestros agentes del Ministerio Público de la Federación, que conozcan qué es la retórica. La retórica son figuras de pensamiento, son ideas que debemos construir a partir del lenguaje. Entonces, esta sea la recomendación. Los griegos, y ya para terminar, 2 ejemplos de cómo funciona la oratoria prácticamente. Bueno, en el siglo IV, antes de nuestra era o antes de Cristo, hubo un gran escultor, Praxíteles. Praxíteles estaba muy reconocido como escultor, y entonces él contrata como musa o como modelo a Friné, que era una de las mujeres más hermosas de Atenas. Era una hetaira preciosísima, era una mujer libre, era muy reconocida no solo por su belleza, sino que también porque seducía a los hombres. Era tan bella que traía perdido a miles de griegos bellos. Praxíteles la contrata para que le modele como Afrodita de Cnidos. Pero ¿qué pasa acá con Friné? Friné, que no se llamaba así, Friné era su nombre de trabajo. Friné se llamaba Menesarete. Menesarete, entonces se enamora de ella un alto político, un alto funcionario, ¿sí? Y Friné tenía, no solo era una mujer muy bella, no solo era una hetaira, una meretriz, una sexotrabajadora, sino que además tenía una educación exquisita, era políglota, dominaba la literatura, dominaba la oratoria, ¿sí? Y además esto la situaba en un gran prestigio social, como pasaba en la antigua Grecia con los mejores abogados. Pero ¿qué es lo que pasa con Friné? Un amante despechado, ¿sí? Un amante celoso y con mucho poder, va y la denuncia ante los tribunales griegos y la acusa de conducta impía. Por lo tanto, exige la muerte de Friné. Bueno, el escultor Praxíteles contrata a un afamado orador para que la defienda. Acuérdense que no surge el abogado luego, sino surgían gente que sabía hablar al inicio de los griegos, y posteriormente ya aparece la profesión de los abogados. Este abogado defensor de Friné, Hipérides, sí,
está ya ante el juzgado la bella Friné, sí, y empieza titubeante, no domina el lenguaje, Hipérides no sabe cómo empezar, lo está observando Praxíteles, que es el escultor, sí, y entonces, si no hacía bien su defensa, Hipérides, obviamente que Friné iba a ser condenada a muerte. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, Praxíteles, desesperado, ¿sí? Dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, y se le ocurre una cosa. Recoge una alfombra que estaba en el suelo, una alfombra roja, desnuda parte por parte de Friné y la cubre con la alfombra roja. Queda desnuda la bella mujer, cubierta con la alfombra roja, y entonces le dice a Hipérides, tú empiezas a defenderla y yo hago mi trabajo. ¿Y qué creen que hizo? Hipérides empieza su pieza de oratoria, ¿sí? Mientras el escultor Praxíteles le iba quitando lentamente la alfombra roja hasta que al final ella queda desnuda. El jurado queda sorprendido, queda atónito ante la perfección y la belleza de esta mujer de Friné. Y entonces ahí viene una frase que a muchos de ustedes se les va a hacer conocido. Hipérides remata con una frase: ¿creen ustedes que puede condenarse a semejante belleza? Conclusión: Friné e Hipérides salvaron su vida, y ya nada más esto se repite siglos después. Les recomiendo un libro que pueden bajar también por default en PDF, se llama El Jurado Resuelve, que es el último juicio de una mujer hermosísima, la Viuda Negra, que fue Miss México, y que de puro error se le fueron 6 tiros en el pecho a su esposo, un general hecho y derecho en la guerra, sí, el general Moisés Vidal, que es ejecutado en 1929. Y entonces ustedes recordarán el caso de María Teresa Landa, sí, que fue defendida por ese gran abogado José María Lozano, que le decían el príncipe de la palabra, quien fue su defensor. Y cómo en los jurados populares que ya tuvimos en México, donde la gente podía ingresar, que era el circo del pueblo, sí, la gente votaba, la gente llevaba su comida a los jurados, a los juzgados. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, después de que está sentada, y ya con eso termino, está sentada la bella María Teresa Landa, Miss México, educada, sabía idiomas, iba a la universidad, hija de familia acomodada, jovencita, que se casa con un general. Yo les recomiendo el YouTube o los YouTube, el video de María Teresa Landa. Se van a encontrar con una mujer muy hermosa y datos bien raros, bien extraños. Este tipo, este general, se casa con 2 María Teresas y son muy parecidas físicamente. Y entonces, bueno, Lozano la defiende, y después de haberle metido 6 tiros al general de frente, un crimen doloso, la siente en medio del escenario, la pone de pie y dice: a ver, date unas vueltecitas, María Teresa Landa. La misma defensa que a Friné. Al final salió en andas María Teresa Landa, exonerada de un homicidio doloso, terminó su vida, murió a los 82 años, fue maestra de la preparatoria, una maestra muy discreta, jamás se volvió a casar, fue maestra de muchos intelectuales. Y con eso quiero terminar. Cuando dice el príncipe de la palabra: ¿ustedes creen que este ángel de amor será capaz de cometer un crimen doloso? Pues bien, con eso termino mi cápsula. Muy amables, gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor. Siempre es un placer escuchar su literatura. Y ahora nos llama mucho más la atención, ¿no? ¿Cuántos príncipes existirán como abogados defendiendo, pues evidentemente, la belleza? Y eso que se entienda como metáfora, ¿no? Así es. Se entienda como metáfora porque estamos hablando de un sistema de justicia que precisamente es esa, la oralidad que debemos de tener todos los abogados, con esa praxis muy inducida, muy fina, para poder inducir, poder expresar
a su señoría Poder convencerlo. lo que nosotros pensamos que es ello. Y eso es una parte del procedimiento que es muy importante en este tema, porque cuando hablamos de teoría del caso, tenemos que tener muy presentes esa argumentación dentro de nuestros alegatos de apertura, y es ese tecnicismo que nos ha compartido nuestro orador, el maestro Medino, en el cual tenemos que tener todos esos números que nos especificó, 1, 2, 3, 4, 5, para llegar a ese modo de convección. Incluso con esa apertura no tanto cómica, pero sí de llamar la atención, con esas frases que mucho nos han compartido diversos doctrinarios, y de lo cual, pues bueno, va a depender muchísimo. Si entendemos jurídicamente lo que nos acaba de compartir el doctor, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está pasando, ¿sí? En un procedimiento oral en el cual tenemos una etapa de averiguación, la cual es el momento oportuno de buscar esos datos de prueba. Tenemos una etapa intermedia para tener medios de prueba. Tenemos una etapa de juicio oral para tener las pruebas suficientes. Y hasta ahí, como etapas procesales, estamos teniendo un entendimiento de una oratoria en base a nuestro desfile probatorio. ¿Va a estar bien? ¿Va a estar mal? ¿O cómo es que el juzgador va a entender ese tipo de oratoria? Eso es muy importante, porque aquí se tiene en tela de juicio los beneficios o la justicia, vamos a llamarle de mejor manera, la justicia que se le tiene a la víctima, que no siempre va a ser a satisfacción, porque no siempre vamos a tener los elementos de prueba suficientes para poder demostrarlo y sentenciar al victimario. Y sin en cambio el victimario, pues inclusive hasta con una defensa pasiva, puede tener ciertos derechos, como el tema del día de hoy. Así es, y precisamente esta justicia de la que habla el doctor, que antes era una justicia retributiva, se empieza a convertir en una justicia restaurativa, y es en donde ya empieza a entrar más de lleno la participación de lo que es la víctima o el ofendido, y la participación de esta sociedad. Ahorita el doctor estaba comentando que precisamente la base de la educación, de la formación de una persona es la familia, y de ahí se va a una sociedad, y si esta sociedad no está haciendo nada para que este individuo entienda de mejor manera cómo solucionar las problemáticas, pues no se va a llegar a ningún lado. Y precisamente esta justicia restaurativa trata de incluir a esta sociedad, a esta víctima, pero de igual manera al juzgador y al victimario. Claro. Vamos a iniciar, así que vamos a iniciar para finalizar, este tiempo se va muy, muy rápido, por mencionar el juicio abreviado. Sí. El juicio abreviado habría que entenderlo. Es una opción, no es una declaración. Bueno, quizás se puede hasta una tercera parte reducir la pena, pero ¿ante qué tipo de delitos? Obviamente que los familiares de la víctima, la misma víctima, siempre va a tener su voz, su vista ante este tipo de situaciones. Mas, sin embargo, el que tiene la atribución de solicitarle es el Ministerio Público. Y ya desde ahí, en la praxis, ya tenemos un mal entendimiento. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio Público se va a mover en base a los elementos de prueba, a base de impulsos procesales, impulsos probatorios. ¿Cuál es la situación que viene a debatir de que el Ministerio Público solicite? Va a ser un beneficio a favor del victimario. Mas, sin embargo, la víctima
pues no siempre va a quedar contento, Satisfecha. porque volvemos a la misma. A ver, ¿cuántos años? Si nos ponemos a... Digo, porque cuando hablamos de este tipo de situaciones, la gente, los ciudadanos, nuevamente nos vamos directamente a los delitos graves. ¿Cuáles son los delitos graves? Los delitos sexuales. A ver, ¿cuándo voy a perdonar a mi víctima de esa manera? Ya sean los 100, los 200 millones, o sea, no sé cuánto dinero pudiera otorgarse en este tipo de situaciones, pero no va a haber dinero que le alcance. Realmente, psicológicamente, pues las víctimas se bañan y se bañan queriendo quitarse esa situación de haber sido tocadas, ¿no? Psicológicamente es un daño moral Que no se quita tan muy tremendo, fácilmente. que evidentemente a lo mejor nunca se les va a quitar. Sí, claro. ¿Sí? Y volvemos, bueno, pues es que dentro del procedimiento vamos a tener varias alternativas. Esa es una que contempla el código, mas sin embargo existen diversas. Pero ¿hasta dónde pudiésemos armar? Bueno, pues ya platicamos de la averiguación previa, de la etapa intermedia, del juicio oral. Pero existe también una cuarta etapa procesal, en la cual salen las atribuciones del juez de ejecuciones. Y ante el juez de ejecución, a ver, ¿cuál fueron tu pena? Pues en base a medios alternativos de solución, pues pudiésemos llegar a otra situación, a la mediación. Bueno, ya pagaste ciertos años, ya te portaste bien dentro, ahora a lo mejor pudieras retribuir. La primera que va a levantar la mano, pues va a ser la víctima. A ver, es que a mí no se me ha retribuido el daño. Sí, en la sentencia me ofrecieron tanto cantidad de dinero, sin embargo no he visto ni un peso. Bueno, primero vas a tener que ir con la víctima a pagar lo que tienes que pagar de acuerdo a la sentencia, y después vamos a ver si tienes algunos medios más, ¿no? Esa es la importancia. Yo creo que aquí viene más la importancia del juez de ejecución, que comúnmente ni conocemos, y cuando se da este ejercicio, pues bueno, aquí es donde podemos llegar, aun y cuando los medios alternativos se pueden dar en cualquier etapa momento del procedimiento, de acuerdo evidentemente al delito, pues también lo tenemos de que el juez de ejecución va a tener por ahí un papel muy importante en el ejercicio de los mismos. Así es, y precisamente como lo comenta usted, se pueden dar en cualquier momento del proceso estos medios alternativos, pero precisamente aquí quien los presenta es el facilitador, y él presenta su proyecto de mediación. Pero quienes realmente son los que lo estudian y lo aprueban, precisamente como bien lo dijo usted, es el juez de control, si es en ese momento procesal en donde se hacen los medios alternativos de solución de controversias, o el mismo Ministerio Público puede ver y analizar si es correcto o si es oportuno llevar a fin ese procedimiento mediante medios alternativos de solución de controversias. Entonces es bastante interesante cómo, aunque pensamos que en materia penal es un poco descabellado implementar medios alternativos de solución de controversia y poner a dos partes que hasta cierto punto han sido lastimadas en alguna forma, a mediar, a platicar, a tratar de solucionarlo de la mejor manera. Una manera humana, ¿no? Así es. Una manera humana, y desde ahí, pues bueno, viene la madurez que tengamos como ciudadanos. Insisto, no vamos a entender esas situaciones hasta no vivirlas. Así es. Pero ojalá que nunca las vivamos, pero necesitamos entenderlas. Reitero, no podemos ir por la vida, pues cárcel, como se hizo durante muchos años. Y es que precisamente hemos platicado en muchas ocasiones aquí que se hace este cambio, y que ahora el derecho penal moderno ya no es un derecho penal castigador, sino un derecho penal preventivo. Y precisamente los medios alternativos tratan de eso. Antes
se supone que era reinsertar, si no me equivoco, reinsertar a la persona a la sociedad, pero pues se dan cuenta que esto de reinsertar pues no es lo correcto, y entonces se cambia un poquito el enfoque para poder hacer que en lugar de que vayan a las prisiones y salgan de una manera peor, que en muchas ocasiones lo hemos comentado aquí, es una verdadera escuela del delito, precisamente no pisen cárceles y se solucione este conflicto de otra manera o de la mejor manera posible. Claro, pero, o sea, lo tenemos que entender, y usted mismo lo está diciendo, ¿no? Esto está considerando como una oportunidad de inserción, ¿sí? Ok, va a haber medios alternativos de solución, perfecto, va a haber mediación, perfecto. Es una facultad del Estado, porque también aquí estamos hablando de política criminal. El Estado, por parte de su política criminal, por parte de su prevención al delito, va a meter una serie de situaciones para que se pueda mediar ciertas controversias. Pero ya cuando estamos en la praxis, nos damos cuenta que el personal no está capacitado, perdón, pero se tiene que decir, y seguimos siendo personal operativo que nada más trabajamos mecánicamente. Así es. Si estamos hablando ya en cualquier procedimiento, las primeras pues son de mediación, a veces puede llegar a un arreglo, se puede llevar, y se están abriendo, pues en este caso de hecho laboral, se están abriendo estos centros de conciliación, pero el personal lo toma como una etapa más. Sí, claro. Burocráticamente, no se toman decisiones. Llegan las empresas, llegan los representantes legales y les dicen lo que tienen que hacer. Uh-huh. Y los representantes legales pues nos están convirtiendo en unos mensajeros. Con el perdón, pero así es. Sí. Así nos está yendo en la praxis. Me llevo lo que usted dijo, me voy con mi patrón, regreso y le digo, o sea, le digo si puedo o no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que no existe una capacitación, un tecnicismo que proporcione el mismo Estado a sus colaboradores para poder llegar a este tipo de mediaciones. Así falta es. Más, falta mucho, falta todo porque es una escuela. Sí, claro. Si es algo, y regresando al Código Nacional de Procedimientos Penales, recordemos que en sus inicios muchos habló de la puerta giratoria, que nada más entraban y salían. Pues claro, ¿por qué? Pues porque el objetivo es no llegar a la cárcel. El derecho penal se ha abusado en todas las épocas muchísimo al respecto. Hasta por un divorcio quieren cárcel. Entonces, sí. No, a ver, me tienes que tener, aunque sean los mínimos elementos probatorios, medios probatorios para que pues, yo pueda poder judicializar. Pero si no si llega nada más el victimario sin víctima, si no existe denuncias, si no existe colaboración por parte de, pues evidentemente que se va perdiendo. Sí, claro. ¿Sí? Entonces esto fue diseñado para llevar a menos ciudadanos a ser privados de su libertad. Bueno, eso se tendría que tomar como base. Cuando estamos hablando de las demás materias, incluyendo la laboral, pues ya se tendría que tener esos personajes ya bien capacitados para tomar decisiones. Es muy importante la toma de decisiones cuando estamos hablando de mediación. Y eso es lo que en la praxis vemos que estamos en pañales. Sí, claro. Y por eso les voy a por ahí pasar el número de la resolución de la ONU del Consejo Económico y Social, que es precisamente la resolución 2002/2012, que precisamente, si pueden, échenle una leidita. La verdad es que está bastante interesante porque desglosa desde las definiciones, en 5 capítulos desglosa desde lo que es la definición
cómo se puede usar un programa de justicia restaurativa, su funcionamiento, el desarrollo continuo de este programa de justicia restaurativa y las cláusulas de salvaguarda que precisamente dan el por qué actualmente tenemos implementada la justicia restaurativa en nuestro sistema de justicia. Entonces, para los que les interese y para los que no, la verdad es que es una lectura bastante interesante el poder entender un poco más el por qué es conveniente empezar a leer, empezar a prepararse, empezar a aplicar más lo que es esta justicia restaurativa. Yo creo que a todos nos interesa, ¿no? La mediación yo creo que es lo de hoy. No hay procedimiento prácticamente que no entre la mediación de por medio. Claro. En todos los conflictos. Bueno, hasta entre vecinos, ¿no? Así es. Aquel que se estaciona siempre en donde no se debe de estacionar, Sí. tiene que existir una mediación. No podemos vivir así. No puedo bajar y balacearlo, ¿verdad? O sea, ya tenemos que ser un poquito más humanos, más conscientes. Recordemos que ya pasamos la época de derechos humanos. Se supone que ya estamos capacitados en ello. Se supone que se pasó porque ya se entendió, ya se comprendió, ya vivimos en una era de verdaderos derechos humanos. Que en la praxis sea otra cuestión en nuestro país, pues bueno, esa es otra historia. Así es. Pero en todas las materias, si nos ponemos a ver, siempre es una conciliación. Si vamos a lo familiar, tenemos que llevar una conciliación. ¿Por qué? Pues a favor de los pequeños. Sí. Si estamos en lo civil, tenemos que llegar a una mediación. ¿Por qué? Pues a favor de la ciudadanía. Sí, un largo procedimiento puede ser acertado, pero una mediación, si lo vemos a tiempo y a valor humano. Desde un enfoque humanitario. Claro, si nos vamos a elaborar al derecho laboral, pues bueno, aquí encontramos este punto que, insisto, tenemos que tener ciertas capacitaciones para llevar y tener abogados capaces con toma de decisiones para llevar a cabo este tipo de situaciones. Y a nivel penal, pues evidentemente que aquí vamos a tener que ser más cuidadosos. Sí, claro. Más cuidadosos en todo y cada uno. ¿Por qué? Pues porque existe un verdadero daño moral y que va a ser difícil restaurarlo. Mas, sin embargo, pues tenemos que tomar conciencia desde casa. Desde casa siempre tenemos que, reitero, siempre tenemos que ser mediadores desde los hijos, ¿no? Así es. O sea, díganme qué noviazgo, qué matrimonio no ha tenido conflictos y ha llegado a los acuerdos. Tenemos que tener acuerdos, porque si no, ni uno ni otro. O sea, ya tenemos bueno, pues vamos a continuar. Y es el paso como se van dando. Ahora imagínense, a una sociedad, pues es exactamente lo mismo. A un país, pues es lo que nos hace falta. Sí, claro. Tenemos conflictos exteriores muy grandes que no se han solucionado por falta de ¿qué? Por falta de mediación. Y es un punto muy importante, que si lo tuviéramos ya bien institucionado, pues bueno, ya tendríamos esa capacidad de por lo menos entenderlo. El derecho ha sido muy práctico, muy evolutivo. Nos comentaba nuestro doctor Merino, lo que muchas ocasiones hemos comentado aquí acerca de la viuda negra. Sí. Cómo vino incluso a evolucionar nuestro derecho. Él nos lo platica desde un punto, desde el derecho canónico, cómo fue dando la vuelta. Y perdón, pero es mi país, pero pues llegó a México y llegó para cerrar el círculo nuevamente. Pero ahora, con un derecho penal moderno, con un derecho penal, que reitero, con la gran oportunidad de, como dicen los filósofos, no se aprende filosofía, sino se aprende a filosofar. Ahora el derecho es así. Así es. No se aprende el derecho, se aprende a hacer el derecho. Y eso es una oportunidad muy grande como juristas y como mismos ciudadanos, que al final de cuentas todos se dan cuenta en la calle. Ya hasta los perros tienen derechos. Así es. Y cuidado con meterse con situaciones de género. Y cuidado con meterse con las damas, porque pues ya tenemos esos tipos penales como el feminicidio, que se ha dado como una adecuación a la sociedad, sí, claro, dando pauta pues evidentemente a un funcionalismo que actualmente pues lo tenemos como parte íntegra de nuestra evolución, tanto de derecho como de política.
Así es. Y en verdad que nos encantaría seguir hablando de estos temas porque pues son temas bastante interesantes y que hay mucho material de donde platicar, de donde pues sacar más a profundidad del tema. Pero el tiempo es muy corto, no nos alcanza el tiempo, no tenemos el tiempo suficiente para seguir tratando el tema, pero esperamos y que este programa haya hecho por ahí un retumbido en sus oídos y los guíe a seguir estudiando, a aprender, a leer con relación a los temas que vamos planteando cada semana en estos programas. Claro que sí. Eh, vamos a vamos a ir con nuestro compañero, el doctor Merino. ¿Todavía está con nosotros? ¿Por ahí nos escuchas, amigo? Sí, claro. Hola, aquí estoy. Regresamos los micrófonos para dar un cierre de película. Bien, gracias. Pues lo que yo les podría sugerir a las muchachas y a los muchachos que están estudiando esta bella y noble carrera del derecho, así como a los que ya terminaron, que es importante, uno, que sepan oratoria; dos, que sepan retórica; tres, que sepan redacción, morfosintaxis, que dominen la técnica; y cuatro, que entiendan bien qué es la argumentación. La palabra argumentación tiene miles de años, proviene del sánscrito arj. Acuérdense que todas las lenguas que nacen en el corazón de la India, todas las lenguas que nacen en el centro de la India, les vamos a llamar indoeuropeas, que son todas las lenguas que se hablan en Europa, excepto el vascuence. Todas tenemos el mismo antecedente: el ruso, el francés, el inglés, el español, el dálmata, el italiano. Todas las lenguas de España nacen en el corazón de la India, por eso se llaman indoeuropeas, excepto el vascuence, norte de España, sur de Francia. Bueno, de ahí viene la palabra arj, argumentación. La etimología arj significa lo que es claro, lo que brilla, lo que no requiere explicación. De esa palabra arj surge la palabra argumentación y surge la palabra argentum, plata o Argentina. Entonces, estas materias son fundamentales para nuestras queridas estudiantes y nuestros queridos estudiantes de Derecho, así como los que ya están formados, porque son las herramientas que utilizaba la élite en la antigua Grecia precisamente para dominar estas técnicas que eran fundamentales, que es precisamente, ahora sí, no existe el derecho se hace al andar. Entonces, pues nada más con esto me despido. En el chat que tenemos les voy a subir los libros. Mi querido amigo, de esto para... mi querido amigo, Sí, cuando hablamos de retórica, así de la manera como nos las estás describiendo, me hace recordar algunos años en los cuales sí, incluso en las mismas canciones, tal vez populares, de la época, estamos hablando de los 70s, tal vez principios de los 80s, sí. un conocido intérprete, compositor, hablaba mucho de la retórica, la química retórica, algo así lo hablaba en su canción, obviamente de manera, o sea, yo la entendía de manera metafórica. Creo que era Oscar Chávez, ¿no? A Chávez ay, el otro cantante que era el cronista del pueblo, que compuso la canción los borrones llegaron ya, Ah, Chava ya, Flores. Chava Flores. Chava Flores, a lo mejor. Sí, yo hablo de la retórica porque a veces confundimos eso. Es que ese político es pura retórica. Si sabe que es una metonimia, un metaplasmo, si sabe que es un enálaje, una sinécdoque, una paronomasia, una hipérbole, un hipérbato, eso es retórica. Si no, nomás es verborrea. Entonces, por eso es muy importante entender esas figuras de pensamiento, figuras de inteligencia, porque la retórica precisamente es un arte que no cualquiera domina. Entonces les recomiendo el libro que se llama Diccionario de Retórica y Poética de Elena Bernstein, y en automático lo bajan en PDF. Creo que es muy importante que nuestras amigas y amigos que estudian Derecho, o aunque ya hayas estudiado y estés en la maestría, no está de más
capacitarse y precisamente dominar estas técnicas lingüísticas, que es para convencer, conmover y persuadir al que nos está escuchando. Y qué no poderosa será la voz, que bueno, se han inventado religiones que son puras palabras, se han inventado las leyes que son puras palabras, se ha inventado la política que son puras palabras. Les recomiendo a Harari, el historiador de Israel, el cual dice: el futuro de la inteligencia artificial, de las leyes, la literatura y la religión, lo va a dictar la inteligencia artificial, porque son palabras. Claro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Eso, porque las palabras, qué poderosas no se podrán ser, que hasta puedes gobernar a pueblos a puro salivazo. ¿Sí? Puedes engañar en alguna religión, ya sabes que hay falsos profetas, o cuál poderosa no será una palabra, que hay mujeres que hasta se enamoran de las puras palabras, ¿no? Bueno, o los hombres. Entonces, y es un pues, 50%, dándole las gracias y nos vemos por acá la próxima semana. Claro. Saavedra, aprovechando amigo, aprovechando un poquito más de esa frase que diste, amigo, sí, cierto, hay derechos que son más retórica. Estamos hablando de que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, pues bueno, cuenta de un solo dígito los artículos que la componen, contra 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es. O sea, es una comparación enorme. Sí. ¿De ahí entra la retórica, amigo? Por supuesto que así, ahí entra, y me recuerda a un filósofo que dijo: mientras más leyes tiene un país, más corrupto es. Pues sí, porque es por la necesidad de la adecuación. Fue griego. Evidentemente que tiene que haber una adecuación, y cuando estamos adecuando y no me salió con el negro y me voy con el azul y el rojo y el gris, pues, llegamos a 136 artículos que realmente los estamos cumpliendo. Pues bueno, ni siquiera nuestros representantes en el Congreso se lo saben, ¿no? así es, pero es de mucho pensar. Muchísimas gracias, doctor, en verdad que es un gusto siempre escucharlo. Sus recomendaciones ojalá no las haga llegar ahí a la barra, al grupo de la barra, o para subirlas a nuestras redes. La verdad es que sería bastante interesante empezar a subir todos los libros que usted nos recomienda. Le agradecemos mucho. Por ahí, si quieren ver todos estos programas que sacamos semana con semana y no tuvieron la oportunidad de escucharlo en vivo o de verlo en vivo, pues ahí échense un clavado a lo que es Radio Lex de la Facultad Judicial de Derecho Tributario, para que los puedan ver, para que puedan pues aprender más de estos temas. Y si no, también pueden entrar a nuestras redes sociales de Corporativo Jurídico Andrade Asociados. Por ahí en Facebook nos encuentran como Búho Andrade o Corporativo Jurídico Andrade Asociados. Ahí también hay muchas cosas interesantes que ver, que escuchar, que leer. Los congresos que hemos tenido a bien llevar a cabo, construir, pues están ahí en esas páginas, arriba de 8, ¿no? Así es. Arriba de 8 y con grandes talentos, con grandes ponentes, todos muy importantes, que siempre nos llevamos algo, una idea. Así es. Y pues nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos escuchan y que están con nosotros programa tras programa. Excelente noche y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Hasta pronto.